Hoy vamos a ponernos un poquito lelailos. Sí, tranquilito, que yo ya sé que eso no está bien dicho, pero es que hoy nos vamos a dedicar a los pronombres le, la y lo y a todos los quebraderos de cabeza que nos dan de vez en cuando. En el vídeo de hoy, como ya os anunciaba al principio, nos vamos a dedicar a ver aquellos problemas que derivan del uso de los pronombres personales átonos de complemento directo y de complemento indirecto, en concreto de los pronombres de tercera persona, le, la y lo. Como todos sabéis, estos tres pronombres dan lugar a una serie de fenómenos de usos erróneos del lenguaje muy característicos de determinadas zonas geográficas, de tal manera que muy poquitos de nosotros nos libramos de cometer en alguna ocasión algún fallo relacionado con el uso de estos pronombres. Por eso mismo, hoy vamos a ver, en primer lugar, qué tipo de procesos erróneos se producen y, en segundo lugar, y más importante, cómo poderlos solucionar. Y sí, la verdad es que yo creo que pocos de nosotros libramos de haber tenido en algún momento de nuestra vida dudas sobre usar un lo o un le, o un la y un le. Porque aunque no estemos dentro de las zonas geográficas en las que se producen este tipo de fenómenos, sí que es verdad que gracias a los medios de comunicación estamos muy expuestos a ellos. De tal manera que se nos generan dudas de manera constante sobre si los usos que nosotros realizamos son correctos o incorrectos. E incluso podemos incurrir de vez en cuando en una cosa que se llama ultracorrección, que se trata de un cambio de una unidad correcta por una incorrecta al intentar precisamente corregir errores que realmente no existían. Pero mira, para que nos dejemos de hacer líos, lo primero de todo, vamos a ver cuáles son los fenómenos para el uso incorrecto de los pronombres personales átonos de tercera persona. El primero de los fenómenos que vamos a comentar es el leísmo. El leísmo consiste en el uso de le para casos de complemento directo. Por lo tanto, en lugar de estar utilizando el pronombre lo o la, estaremos utilizando le en su lugar. Dentro del leísmo, además, se pueden diferenciar dos ramas. Por una parte tenemos el llamado leísmo de persona, que es aquel que afecta únicamente a aquellos casos en los que el complemento directo es un hombre, una persona. Por lo tanto, podríamos tener casos como, por ejemplo, ayer a tu hermano le vi en el parque. El leísmo de persona en singular está admitido por la Real Academia, aunque es cierto que no se trata en absoluto de un uso recomendado. Por otra parte tenemos el leísmo completo, el leísmo global, el leísmo que afecta a cualquier tipo de complemento directo que vaya en masculino. Podremos utilizar, por ejemplo, el le para sustituir complementos directos de objetos, como por ejemplo, este televisor le compraron el año pasado. En este caso ese le es incorrecto, se trata de un complemento directo, con lo cual no debería aparecer este pronombre en su lugar. El segundo fenómeno de uso incorrecto de los pronombres de tercera persona es el llamado loísmo. El loísmo consiste en el uso del pronombre lo para el complemento indirecto, como por ejemplo, al alumno el profesor lo dijo que no habría examen. Y en tercer lugar tenemos el caso del laísmo, que posiblemente sea uno de los fenómenos más extendidos y que más confusión generan. Es decir, el uso del pronombre la para complementos indirectos, como por ejemplo, dila a tu hermana que llegaré más tarde. Para entender el porqué de la existencia de estos tres fenómenos tendríamos que remontarnos a la Edad Media y en concreto a la zona de Castilla, pues es ahí donde surgen. Debemos tener en cuenta que el castellano es una lengua romance, es decir, es una lengua que deriva directamente del latín y que de ella toma una serie de elementos gramaticales, léxicos, entonativos, etc. Una de las principales características de la lengua latina es la existencia de un sistema de casos. En el caso del latín, los sustantivos, pero también los pronombres adquirían distintas formas, tenían distintos tipos de terminaciones según la función sintáctica que llevaran a cabo. Es decir, que una palabra como mesa no tendría la misma forma si fuera un sujeto o un complemento directo. Puesto que los pronombres también sufrían ese tipo de proceso, en la evolución desde el latín al castellano se produjeron una serie de ajustes, de tal forma que las distintas palabras de los distintos casos latinos fueron adaptándose a las simplificaciones progresivas del sistema castellano. El sistema de pronombres personales en castellano es la mayor muestra de la existencia de ese sistema latino, pues en él vemos cómo un pronombre personal de primera persona no tiene la misma forma si va a hacer la función de sujeto, yo como,
o si va a hacer la función de complemento directo, me vieron, o si va detrás de una preposición para realizar funciones distintas. Por ejemplo, ese libro me lo dieron a mí. En el caso de la tercera persona del singular, toda esta multiplicidad de elementos se complica además con la aparición de un factor extra que es el de género, que no existe en el caso de la primera y la segunda persona. Con todo este lío, en la Castilla medieval empiezan a surgir distintas soluciones, distintos sistemas pronominales y distintas asignaciones de uso, que finalmente acaban consolidándose en el que es el sistema considerado como correcto, que es la existencia de lo y la para complemento directo y le para complemento indirecto. Todos estos usos incorrectos son usos que llevamos arrastrando desde la Edad Media y que se han quedado más o menos fijados en los dialectos, en las formas propias de hablar de distintas áreas geográficas. Y sí, es verdad, ¿qué culpa tenemos nosotros de que la lengua haya evolucionado de esta manera y que en un dialecto se hayan quedado fijadas unas formas y en otro otras? Ninguna. Pero la realidad es que todos estos fenómenos pueden producirnos ciertos problemas en distintos aspectos de nuestra vida. Tanto a la hora de realizar redacciones o de presentarnos a entrevistas de trabajo, por ejemplo, saber que nosotros tendemos a cometer determinado tipo de errores puede producirnos cierta tensión, porque se trata de contextos en los que nosotros debemos cuidar especialmente nuestra forma de expresarnos. Todo esto de lo que estamos hablando ahora mismo se relaciona con un concepto que es el de registro, es decir, las distintas formas que tenemos de hablar en función del contexto en el que nos encontramos. Un hablante es más competente, es decir, es mucho mejor comunicador cuando es capaz de cambiar su registro, es decir, de adaptarse a las circunstancias en las que se comunica. No es lo mismo estar aquí hablándoos a vosotros a través de una pantalla, en diferido, sin saber quién está del otro lado, que, por ejemplo, hablar de estas mismas cuestiones con un amigo en un bar o incluso dentro de una clase. Por eso mismo, en contextos formales en los que nosotros necesitamos cuidar especialmente la imagen que damos a nuestro interlocutor, porque de ello depende un puesto de trabajo o un ascenso de salario o qué sé yo, cuidaremos especialmente esa manera de hablar. Y aquí el laísmo, el leísmo y el loísmo pueden generarnos problemas. Y no me estoy olvidando del otro lugar en el que el leísmo, el laísmo y el loísmo dan muchos quebraderos de cabeza, que son las aulas, que es ese terrible momento en el que empezamos a hacer análisis sintáctico y de repente nos damos cuenta de que la prueba que nos da el profesor de lengua no nos sirve. De hecho, no es que no nos sirva, es que nos crea aún más confusión de la que teníamos. Así que por ello mismo vamos a ver una serie de pasos y una serie de medidas que podemos tomar para intentar solucionar nuestros problemas. El primer consejo que os doy, y creo que posiblemente sea el fundamental, el más útil de todos, es que os conozcáis a vosotros mismos, que intentéis tomar conciencia de cuál es el problema que tenéis, de cuáles son las tendencias del dialecto o dialectos a los que estáis expuestos, para que sepáis cuál es el peligro potencial que tenéis. Es decir, que si sois de una zona leísta, seáis conscientes de que vuestro problema reside en que normalmente vais a utilizar le con más frecuencia que los demás y que tendréis que recurrir a otro tipo de trucos para limpiar aquellos usos de le que no son especialmente correctos. Tomar conciencia sobre el dialecto que tenemos no es una invitación a que os fustiguéis, a que digáis, ¡ay, hablo fatal porque vengo de no sé dónde! No, en absoluto. No viváis torturados en contextos de habla relajados, no pasa absolutamente nada. Si vosotros tenéis la información clara, sabéis cuál es el error que vais a tender a cometer, va a ser mucho más fácil que vosotros sepáis dónde poner el foco a la hora de corregirlo, en qué momentos estar especialmente atento para poder tomar medidas adicionales como las que veremos en los siguientes puntos. El segundo consejo que os puedo dar tiene que ver con el uso de la pasiva. Seguro que cuando habéis estado estudiando los distintos complementos oracionales ya os han dicho que otra de las maneras de comprobar si un elemento es un complemento directo, aparte de la sustitución por lo y por la, es hacer una transformación de la oración a pasiva. Cuando nosotros cogemos una oración activa con complemento directo y la transformamos a pasiva, el elemento que es complemento directo pasa al inicio de la oración como sujeto, de tal manera que nosotros vamos a tener un sujeto paciente sobre el que construir toda la oración. Cuando esto es así, si vosotros podéis coger un elemento y ponerlo como sujeto en una pasiva equivalente, quiere decir que el pronombre que vais a tener que utilizar va a ser lo o la. Pero es verdad que muchas veces nos resulta difícil hacer esa transformación a pasiva.
Vamos a ver un ejemplo de cómo se hace una transformación de una oración a pasiva y después os doy una pequeña propuesta de adaptación de esta prueba. En este caso, nosotros tenemos un complemento directo que es a Juan. A Juan lo vieron. ¿Cómo comprobamos que es complemento directo? Mediante la prueba de la pasiva. Nosotros cogemos a Juan, lo pasamos al inicio de la oración. Le quitamos la A, evidentemente, porque un sujeto nunca puede tener preposición. Nos quedamos solo con la palabra Juan. Y transformamos el verbo en pasiva. Para transformar este verbo en pasiva, lo que tenemos que hacer es, respetando el tiempo en el que aparece, utilizar el verbo auxiliar ser. Con lo cual, vieron. Vieron es pretérito perfecto simple. Con lo cual, Juan fue, que es el pretérito perfecto simple del verbo ser, fue visto ayer. La oración funciona perfectamente de tal manera que se confirma que a Juan es el complemento directo. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros estamos haciendo análisis sintáctico, quizás sea más o menos sencillo que hagamos una transformación de este tipo. Sin embargo, si lo que está ocurriendo es que nosotros tenemos dudas a la hora de utilizar un pronombre u otro mientras redactamos, por ejemplo, una transformación de este tipo puede resultar un poco más complicada, porque significa plantarnos delante de la oración completa e intentar reordenar y transformar elementos dentro de ella. Por eso, mi consejo es que intentéis aplicar la prueba de la pasiva mediante una pregunta, es decir, que elijáis cuál es el elemento conflictivo, cuál es el complemento que os produce dudas y que hagáis la pregunta sobre ese elemento, que preguntéis si ese elemento sufre la acción. Si, por ejemplo, Juan fue visto. Si la pregunta, simplemente la pregunta ya resulta correcta, ¿fue visto Juan ayer? Si esa pregunta ya resulta correcta, quiere decir que es un complemento directo. Si la pregunta no resultara correcta, sería un complemento indirecto y deberíamos utilizarle. Vamos a verlo aplicado con una oración un poquitito más complicada. Los niños regalan bombones a su abuela. Imaginemos que en este caso las dudas las tenemos con a su abuela, que es un elemento potencialmente peligroso en esta oración porque podría darnos lugar a casos de leísmo o de laísmo. Vamos a comprobar qué es lo que ocurre. Yo puedo preguntar y puedo decir, ¿la abuela fue regalada? No, creo que nadie ha cogido a la señora y la ha metido en una caja y la ha regalado, ¿verdad? Con lo cual, como esa pregunta es incorrecta, quiere decir que a su abuela debería sustituirse por el pronombre le, porque es un complemento indirecto. En este caso, ¿cuál sería el complemento directo? ¿Cuál es el elemento que sí admitiría esta pregunta? Bombones. Yo puedo decir, ¿los bombones fueron regalados? Sí, con lo cual bombones debería ser sustituido, en este caso, por lo, porque se trata de un complemento directo. ¿Sí? ¿Lo veis más o menos claro? Bueno, pues esta misma prueba nos sirve también para comprobar si un pronombre que ya está en la oración es correcto o incorrecto. Así que vamos a verlo con dos ejemplos. El primero de ellos, la escucharon cantar en la ducha. Lo que nosotros queremos es comprobar si este la es correcto, es decir, si se trata de un uso de complemento directo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este la sustituiría a un ella, ¿no? Entonces vamos a preguntar si ese ella sufre la acción. Perfecto. ¿Ella fue escuchada? Tiene sentido, ¿verdad? Si es una pregunta correcta. Con lo cual, este complemento directo sí es correcto. Nos vamos al siguiente. ¿Quién la escribía versos? Lo que tenemos que hacer es comprobar si este la es correcto, ¿vale? En este caso vamos a hacer la misma pregunta. El la convertimos en un ella y preguntamos, ¿ella fue escrita? No, ¿verdad? Ella no es una novela, ella es una persona que recibe versos. Por lo tanto, la pregunta no nos sirve, no es correcta, quiere decir que es un complemento indirecto y que por lo tanto debería ser un le. Antes de pasar al siguiente consejo, os quiero advertir que los casos de la pasiva no funcionan con los verbos haber y tener. De todos modos, tampoco es muy problemático, porque haber y tener siempre van con complemento indirecto, con lo cual jamás los uséis con le. Y el tercer consejo que os voy a dar en realidad no es un consejo como tal, sino que son una serie de pautas pensadas más bien en el caso en el que estemos haciendo un análisis sintáctico. Vamos a ver algunas tendencias de comportamiento de los verbos que nos pueden servir como pistas cuando estemos delante de una oración y no sepamos muy bien distinguir si un elemento es complemento directo o indirecto. Así que arrancamos. Verbos como gustar, interesar, divertir, encantar, importar, molestar. Es decir, todos aquellos verbos en los que el sujeto es
un detonante de este tipo de emociones y de sensaciones, van a llevar siempre complemento indirecto. Es decir, ese alguien que siente las cosas se codifica en forma de complemento indirecto y que por lo tanto siempre van a ir con un le. Veamos los ejemplos. Los monólogos de Dani Rovira le divierten mucho. O, por ejemplo, los macarrones con queso le encantan. Si os dais cuenta, los monólogos de Dani Rovira y los macarrones con queso son los dos detonantes que producen gusto y diversión, y la persona que siente ese gusto y que siente esa diversión es un le, un complemento indirecto. Y da igual que sea María, que Juan, que Pepito Grillo. La segunda parte de todos estos consejos tiene que ver con todos los demás verbos. El punto de conflicto fundamental que nos vamos a encontrar son los grupos preposicionales con a que nos hablan de personas, porque se trata del único tipo de elementos en los que se puede producir una coincidencia formal entre complementos indirectos y complementos directos. Bueno, en estos casos lo que es importante es que nosotros nos fijemos en cómo es la estructura del predicado y que seamos capaces de distinguir cuántas informaciones de las que hay en ese predicado son obligatorias y cuáles son accesorias, cuáles podríamos quitar sin que afectaran al verbo. Si eliminando elementos nos quedamos solo con ese grupo preposicional, ese grupo preposicional será prácticamente con toda seguridad un complemento directo. Sin embargo, si junto a este grupo preposicional nos queda otro elemento, que fundamentalmente serán o grupos nominales u oraciones subordinadas sustantivas, estaremos ante casos de complementos indirectos y por lo tanto los tendremos que sustituir por le. De todos modos, vamos a verlo aplicado a varios casos. El primero de ellos es el siguiente. Mis primos escucharon a Rosalía en concierto el año pasado. Como veis, ya tenemos hechos los primeros pasos del análisis. Por cierto, os recuerdo, si estáis un poco perdidos en esto del análisis de la oración simple, va a aparecer por aquí arriba la tarjetita con el enlace al vídeo que hice sobre los 6 pasos para analizar oraciones simples sin errores. Ya tenemos hecha la división, por lo tanto, del sujeto y del predicado. Ahora bien, dentro del predicado nosotros ya sabéis que tenemos que hacer una división de cuáles son las informaciones que tenemos, es decir, cuántos bloques distintos, cuántos grupos dependen de este verbo. En este caso tenemos 3. El primero sería a Rosalía, el segundo en concierto y el tercero el año pasado. Ahora es el momento de plantearnos, el conflicto va en torno al elemento a Rosalía, que puede ser complemento directo o indirecto, ¿no? En este caso vamos a mirar, a Rosalía es un elemento que sí, que tenemos que mantener. En concierto no es obligatorio, nosotros podemos decir que escucharon sin decir dónde. Y también podríamos indicar que escucharon sin decir que fue el año pasado, sin decir cuándo. Con lo cual, a Rosalía nos queda solo. A Rosalía, por lo tanto, va a ser un complemento directo y se va a sustituir por la. A Rosalía la escucharon. Si aún así nos quedáis tranquilos, prueba de la pasiva. ¿Rosalía fue escuchada? Correcto, así que de nuevo, complemento directo. Vamos con otro ejemplo. El profesor dijo a sus alumnos que no habría examen. Vale, sí, ya sé que esto suena a ciencia ficción, pero mira, perdonadme, que de ilusión también se vive, que a nosotros tampoco nos hace especial ilusión tener que estar fines de semana corrigiendo. En este caso ya tenemos hecha de nuevo la división. El profesor es el sujeto y todo lo demás. Dijo a sus alumnos que no había examen es el predicado. Dentro de este elemento, bloques que tenemos de información, a sus alumnos es el primer bloque y que no había examen es todo entero un bloque de información. Vale, a sus alumnos es el elemento que tengo que comprobar. Vamos a ver si aparte de este elemento que tengo que comprobar, que no había examen es obligatorio o no. Dijo a sus alumnos que no había examen, sí, es obligatorio, no es un elemento que yo pueda eliminar. Con lo cual, a sus alumnos convive obligatoriamente con otro elemento, quiere decir que este a sus alumnos va a ser un complemento indirecto, va a ser un le. De nuevo, no nos quedamos tranquilos, vamos a preguntar. ¿Sus alumnos fueron dichos? No, ¿verdad? Complemento indirecto. Bueno, y hasta aquí más o menos llegan los truquillos y las cositas que os quería decir que pueden ayudaros a llevar mejor el lo, el la y el le. Ya estáis preparados para 3 cosas. Para corregiros a vosotros mismos y salir de dudas al redactar textos. Para analizar un poco mejor los complementos directos o indirectos en clase. Y para cazar gazapos. Así que mirad, abrimos puertas.
Os invito a que si encontráis gazapos, si encontráis errores en internet, en periódicos, en telediarios, en cualquier lugar, me los hagáis llegar a la cuenta de correo electrónico que dejo siempre en la cajita de información. Si recopilo un suficiente número de gazapos, prometo crear un vídeo reacción a todo esto que me enviéis y comentar los errores que vamos a ir viendo en cada uno de ellos. En fin, espero que con todo esto el lo, el la y el le os den menos vueltas a la cabeza, que no los tengáis que repetir tantas veces porque hay un punto en el que ya empiezan a sonar mal todos. La. Espera, vamos a ver qué pasa si hago esto. Le. Vaya. Si este vídeo te ha resultado útil, si crees que te ha sacado de dudas, por favor, manita arriba y comentario, que yo lo vea, que yo me entere. Y si todavía no lo has hecho, no sé a qué esperas, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte nada. Y por supuesto, nos vemos la semana que viene. Saludos deslenguados.